voy a continuar con la historia de la Asociación Argentina de Pesca. Tengo 60 años en el club y yo conocí cosas que nunca se supieron porque eran cosas que pasaban en aquella época. En la Asociación Argentina de Pesca éramos todos como una familia, éramos gente que íbamos siempre. Vos estás hablando de lo que es el Club de Pescadores en Viamonte, en la calle Viamonte. En la calle Viamonte, ¿dónde soy? ¿Dónde está hoy? En Puerto Madero. ¿Dónde está hoy? Donde se encuentra la asociación hoy. Que en esa época no era Puerto Madero, sino que No, en esa época era un puerto. Era puerto. Era un puerto abandonado ahí, que no, eran edificios cerrados, no se podía cruzar, era un problemón. ¿Y la costanera quién lo controlaba? ¿Policía Federal o la gente? Sí, Policía Federal. Policía siempre fue de Policía Federal. Sí, ahí, no, mejor dicho, Policía Federal en una época, porque hubo un cuartel militar casi enfrente del club. Del club hacia Cangallo era todo militar. Claro. Hacían las pruebas y las cosas en la costanera, con los soldados, y nosotros teníamos que cruzar para poder entrar al club. Entrábamos, siempre nos dejaron entrar. Yo con el carnet del club entré siempre. A la asociación nunca me cerraron el paso, ¿viste? Bueno, en el otro video estábamos diciendo de que atrás de lo que es el edificio habían hecho un helipuerto, los militares. Eso fue mucho después, cuando ya vinieron, que eran presidentes, bajaban ahí. Bajaban los presidentes ahí, me acuerdo de haberlo visto, subirme arriba del edificio y mirar cómo bajaban los helicópteros. Claro, y estaban todos los soldados arriba del club. Exactamente. El club estaba todo cuidado en esa época, pero no nos molestaba. A la asociación no nos molestaron. O por ahí nos ponían horario de entrada, horario de salida, pero nada más, ¿viste? Ahora, con las cosas extrañas que pasaban ahí, y yo te digo que inclusive tuvimos un parque de diversiones donde es el Yacht Club hoy. Un parque de diversiones con toda esta gente que anda volando con paracaídas, que habían puesto máquinas. Andaba con esquí, ¿no? Sí, en el agua, inclusive hubo accidentados que los tuvieron que sacar con la ambulancia de ahí, del río, pero en el muelle estaban las tribunas, teníamos las tribunas arriba del muelle. Y si querías pescar te tenías que ir para el lado de la punta. No, pescábamos ahí, no, si eso era la entrada, güey, a la entrada nada más, la punta no podía ir, estaba todo roto. Estaba todo, la sudestada lo había hecho 200.000 pedazos. Había madera, había unos palos puestos derechos que poníamos nosotros mismos, los socios. Muchos socios cooperaban. Todo palo que se agarraba por el río, los que andaban con la lancha, los traían para el club, para clavar en el club. Y los clavábamos, íbamos clavándolo. Eso lo hicimos. Yo lo hice. Yo clavé maderas ahí, ¿viste? Siempre más o menos... ¿Qué papel cumplía? A ver, ¿qué cosas importantes hiciste dentro del Club de Pescadores? Bueno, siempre cooperé con el club, con la Asociación Argentina de Pesca. Hasta que en un momento dado llegué a ser, me propusieron ahí después del problema de Chavarri, me pedí que sea el vicepresidente de Viamonte. De Viamonte. El vicepresidente de Viamonte. Fui muchos años. Bueno, muchos años fui. Tenía mi puesto ahí. Siempre tuve un puesto de vigilancia para controlar. Claro, eso es para los que hoy conocen el Club de Pescadores, la Asociación Argentina de Pesca, vamos a decirlo bien. Claro. Hasta donde llega el estacionamiento, que hay una casilla, esa casilla era tuya prácticamente. Tuve varias, pues varias veces tuvimos subestada, nos llevaron las casillas, tuvimos que volver en el club, tuvimos que volver a hacer las vicepresidencias, porque ahí era una lotería el club. Y vos hacías
el control de muelle. Ahí decía, ahí donde dice hoy, bienvenido a la asociación, bienvenido al muelle. Claro. En esa época era el control de muelle que ustedes realizaban, porque los menores podían entrar hasta un lado y después controlaban todo el muelle, que las personas no pesen Ya, con más de pero 100 era cañas. muy angostito el club, entonces siempre se puso la modalidad de una caña. Después de muchos años logramos poner 2 cañas, pescar con 2 cañas, una para fondo y una para flote. Pero te voy a explicar cosas que en ese momento la gente al club venía a Viamonte, pero Viamonte siempre éramos pocos. Estaba Chavarri era una hermosura, te digo que el anexo Chavarri era una de las cosas más. Yo fui a los carnavales del anexo Chavarri, como fui también a un carnaval que se hizo en Viamonte, no me acuerdo el año, yo era socio nuevo en ese momento y el carnaval se hizo ahí adelante, se puso una alfombra inclusive hasta la calle, vos no sabés lo que era, hasta la Costanera Sur, y eso me acuerdo no mucho porque eso ya es muchos años, viste, fue mucho antes, pero Todo el parque que está ahí, que todos los árboles que hacen barrera en el estacionamiento, ¿quién los puso? no, todos esos árboles, bueno, cuando empecemos con la historia, cae Chavarri, cuando perdemos Chavarri, ¿Cómo que se llama esto? Lo del puerto, ¿cómo es? el aeropuerto, No, los que sacaron el anexo. la Administración General de La Puerto, Administración General de Puerto en se ese momento se expropió de Chavarri. y quedó solamente el muelle de Teníamos una cantidad de socios impresionante, pero cuando vinieron a Viamonte, y yo considero pobre gente acostumbrado a aquello, en Viamonte no teníamos nada. Viamonte había que entrar y caminar por la tierra, caminar por arriba de los palos, y por eso que después lo pensamos y fue cuando nos pusimos todos bien firmes a trabajar, las comisiones directivas y muchos socios que nos ayudaron. Tuvimos muchos socios que nos ayudaron a levantar Viamonte para que esa gente empezara a venir al club de vuelta. Porque fue un golpe terrible Chavarri en ese momento. Entonces pensé, yo esto lo foresto, se estaba rellenando porque el que rellenaba era el Jack Club argentino, rellenaba con una draga continuamente y me di cuenta, nos dimos todos cuenta de que el relleno iba a quedar dentro de la asociación también, porque tiraba pero se desparramaba. Entonces después que se empezó a secar, que ya se empezó a poder caminar por arriba de todo ese dragado gigante que había ahí, yo decidí, vamos a poner árboles. Y teníamos un intendente, muy buena persona, el intendente Barreto, que estuvimos charlando, podemos hacer todo un parque acá. Yo consigo las plantas, yo le conseguí eucaliptos, no sé qué cantidad, 40 eucaliptos por lo menos, grandes, que son los que están hoy todo a lo largo. Esos eucaliptos tienen todos 50 años por lo menos, en este momento. Y después conseguí álamos que me trajeron de afuera, plantas de álamo Carolina, y lo pusimos todo donde están los fogones, donde se encuentra el guincho, ahí hay todo álamo. Ese álamo lo trajimos chiquitito, hubo que esperarlo. El club se fue haciendo muy despacito, ¿viste? Y trabajando. Había que podarlos. Los empleados eran espectaculares. Sabían como yo les decía el domingo, porque yo no podía ir los días de semana a veces. Bueno, cortamos ahí que ya se termina. Saludá.
Nos vemos en Bueno. el próximo video. En el próximo video nos vemos.